A ver, buenas noches con todos los que están conectados, siguiendo esta transmisión en vivo desde la Plaza Mayor de Ayacucho. Ya penúltima semana del mes de noviembre, y pues ya avecina las fiestas de fin de año, Navidad. Una fiesta muy tradicional, celebrada también acá, que es la de la Bajada de Reyes, con el festejo, el baile de la Huayllía. Muy interesante esta representación artística. Y bueno, estamos aquí desde la Plaza Mayor de Ayacucho, apreciando la arquitectura de la Basílica Catedral de Ayacucho, uno de los templos icónicos que tiene justamente Ayacucho. Y pues además de ser fin de semana, ya viendo muchos que están de pronto regresando del trabajo o reuniéndose para disfrutar, salir a algún lugar a escuchar de pronto música ayacuchana, música de salón. Algunos están regresando a casa también, llevando su pan chapla. Así es que nosotros aprovechamos a mostrarles un poquito de pues esta Plaza Mayor de Ayacucho. Además, cabe resaltar de que estamos muy cerca a celebrar un aniversario más de la batalla de Ayacucho, que se libra en las pampas de Ayacucho un 9 de diciembre de 1824, y que, dicho sea de paso, también estamos camino al bicentenario, dos bicentenarios: el bicentenario de la patria y el bicentenario de la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre. Así es que muy recordado. Conversábamos con algunos amigos de Argentina o de Venezuela incluso, y hasta nos sorprendía de Bolivia, de cómo Ayacucho ha marcado un hito para estos países bolivarianos posterior a esta gesta heroica que se ha desarrollado o que ha nacido justamente aquí, para que se libre la independencia no solamente del Perú, sino de toda la América del Sur. Saludos a todos los que se están conectando a estas horas de la noche. Muy probable que están conectados desde aquí, Ayacucho, dentro del país, o algunos incluso del extranjero. Así que les vamos mostrando un poquito sobre la Plaza Mayor de Ayacucho. Hemos tenido un día bastante caluroso, y al que menos sale un poquito a tomar un poco de aire, un poco de descanso, es un espacio, y ahí al fondo podemos apreciar la belleza arquitectónica del templo de la Basílica Catedral, un templo principal del cual pues también ya se vienen las fiestas de la Semana Santa y sale la procesión del domingo de Pascua de Resurrección. Y pues en el centro tenemos la estatua ecuestre de quien fuera denominado el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá. Es la denominación correcta de este héroe muy querido, y que, dicho sea de paso, también el gobierno de los Estados Unidos de Venezuela, allí a finales de 1800, pues entrega las cartas a un historiador para que defina la biografía
de un héroe en Sudamérica, la biografía más interesante que hemos podido dar lectura y que resalta la gesta heroica, finaliza con la gesta heroica de lo que se desarrolló aquí justamente en Ayacucho. Bueno, vamos a saludar a Luis Álvarez, que nos menciona que hace años no viene aquí por Ayacucho y nos manda saludos desde New York. Isabel La Ochoa, miren, justo hablando de Venezuela, nos manda saludos desde Venezuela. Isabel, tú no nos negarás de que en Venezuela hay una ciudad llamada Puerto Ayacucho que justamente es refundada posterior a esta gesta heroica de la batalla de Ayacucho. Así es que ahí podemos observar la estatua ecuestre de este héroe, no solamente de Ayacucho, del Perú y de toda la América del Sur. Así es que se viene el 9 de diciembre, una fecha bastante interesante, que es además feriado local, pero hay una iniciativa para que esta fecha no solamente sea un feriado local, sino un feriado nacional y en toda la América del Sur. Tenemos conocimiento que en algunos países ya es feriado, se le ha asignado feriado, pero pues tenemos que darle el valor de este gesto, este hecho histórico que ha nacido justamente aquí en Ayacucho. Bueno, mandamos saludos también a Justi Pareja Prado, que pues nos está viendo desde Chile. María Gómez Martínez nos manda saludos desde Cieneguilla, Lima. Benjamín Carvajal también nos menciona, en Argentina también hay un lugar que se llama Ayacucho, desde luego, claro que sí. No solamente es en Argentina, es también en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador. Así que en Buenos Aires pues hay una ciudad llamada Argentina. Adelaida Taipe Vargas nos dice: hola, ya quisiera estar en Ayacucho, saludos desde la heroica Tacna. Recordamos bastante el paseo de la bandera que hacen por esa bonita tierra. Así es que pues nada, hay bastantes hechos históricos, heroicos, que justamente han dado inicio a una gran revolución, una nueva etapa en la historia que se gesta justamente aquí, en Ayacucho. Cruz Eurípides dice: lindo Ayacucho, ya 3 meses en esta ciudad histórica. Sí, y es que uno se queda aquí en Ayacucho, de pronto visitarlo un par de días y quieres sí o sí ampliar tu estadía, porque qué sé yo, has visto factores importantes como turísticos, gastronómico, de pronto el tema del clima, la cultura, el arte, es una suma de ingredientes que hacen de que Ayacucho tenga ese toque bastante de especial. Bueno, vamos a seguir paseando un poquito por la Plaza Mayor y por alguna de las calles principales, mientras vamos apreciando también pues
la belleza de las arquerías, ¿no? Sus portales. Celine Romaní nos dice cómo extraño Ayacucho. Pues no te hagas un mundo, porque saca el pasaje, alista la maleta y ya listo de una. Aquí te esperamos en Ayacucho. Andrea Fiorella, extrañando mi tierra querida. Imaginamos, Andrea, de que pues estás fuera por un tema de estudios y que bueno, ya se vienen las vacaciones y la primera opción es decir, quiero sacar mi pasaje para Ayacucho, quiero volver. Todos quieren volver. De pronto, como es fin de semana, vamos a visitar algún lugar donde se muestre o se haga presentaciones artísticas, música ayacuchana. Ya venimos siguiendo un local hace un par de meses, al cual le hemos denominado el Templo del Huayno Ayacuchano, porque en este local hacen tocadas en vivo, conciertos en vivo de música ayacuchana, del huayno ayacuchano, y donde el gran agasajado es pues este género artístico que es muy conocido no solamente en el Perú, sino en el extranjero, gracias de pronto a ya fallecido maestro Raúl García Zárate. Así es que de pronto nos vamos a este local a disfrutar un poquito este fin de semana de música ayacuchana. Valencia Paredes nos dice: así de hermoso es mi Ayacucho. Claro que sí, ¿cómo que no? Cristian Vizcardo Beltrán dice: Ayacucho muy pronto volveré, lo máximo. Ayacucho querida y su gente, ¿no? Hoy he hecho un calor pero muy bravo, así es que bueno, toca seguir avanzando por las calles de Ayacucho, de Huamanga. Así es que nos vamos a ir ¿por dónde? ¿Por dónde nos vamos? O nos vamos Girón Callao o nos vamos Girón 9 de diciembre. A ver. Ya, listo. Nos vamos por 9 de diciembre. Ok. Todo destrozado, decía rueda. Una de las calles principales de Ayacucho, de Huamanga, es justamente este Girón 9 de diciembre, que pues los vecinos para esta fecha emotiva sacan o hacen el paseo de la bandera. No sé si este año se va a realizar el 9 de diciembre, porque recuerden que tenemos elecciones de segunda vuelta aquí en Ayacucho. Así es que vamos a ver el resultado que da. Y pues también en esta primera cuadra de 9 de diciembre se encuentra el hotel de turistas, muy conocido, primer hotel de pronto aquí en Ayacucho, dos estrellas. El ex Cine Teatro Cabero. De antaño todavía veníamos a ver nuestras películas, las famosas películas hindú, ¿no? Eran un boom en ese tiempo. Y ahí al frente, que hasta ahora funciona, que es una de las principales panaderías. Así es que si estás aquí en Ayacucho y te quedas tu último día, tienes que venir muy temprano o en parte de la tarde, a la hora que sale el pan chapla, para poder llevarte
de recuerdo a Lima o a la ciudad de la cual provengas, ¿no? Y mientras uno va paseando por esta calle principal, Girón 9 de diciembre, a medida que vaya uno realizando la travesía, se va a encontrar ahí muy cerca, en la esquina misma, un templo bastante también importante, del cual en Semana Santa sale en andas la procesión del Señor del Santo Sepulcro, seguido de la Virgen Dolorosa. Se trata del templo de Santo Domingo de Guzmán. Ahí lo pueden apreciar. También tiene una belleza arquitectónica e histórica importante aquí en Huamanga. Bueno, con nosotros será hasta una próxima transmisión. Y pues nos despedimos con esta hermosa vista, esta hermosa imagen de la estructura arquitectónica, la belleza del templo de Santo Domingo de Guzmán. Bueno, será con nosotros hasta una próxima transmisión, sin olvidar decirles que nos sigan en nuestra página, que le den un like, que compartan el material que vamos generando constantemente, y de esta manera pues ustedes se conviertan en embajadores de la riqueza cultural que tiene Ayacucho. De pronto tienes un amigo que desconoce de lo que es Ayacucho, y la mejor información que le puedes dar es de pronto compartiendo los materiales que vamos publicando, fotos, videos, entrevistas, transmisiones en vivo, y de esa manera colaborar un poquito con la difusión cultural, con la riqueza cultural que tiene Ayacucho, y de esa manera convertirse, o que se conviertan ustedes en embajadores de la riqueza cultural que tiene Ayacucho. Además, les comentamos que nos pueden seguir en Twitter, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, también estamos en Instagram, así es que mucha atención en generar este movimiento colectivo de mostrar cada vez más lo que posee nuestro Ayacucho. Bien, con nosotros será hasta una próxima transmisión. Entonces nos despedimos desde Ayacucho. Que tengan buenas noches.